Bueno, yo les voy a hablar acerca de la abstracción orientada a objetos. Mi nombre es Ofelia Fernández, soy del curso A, segundo A, turno noche. Ahora vamos a ver un poco de teoría sobre la abstracción orientada a objetos en programación. ¿Qué es una abstracción? Son las características específicas del objeto, aquellas que lo distinguen de los demás tipos y que logran definir límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción. Para entender mejor sobre la abstracción vamos a ver dos ejemplos. En el ejemplo número 1 podemos observar a Homero pensando en un objeto. Y este objeto es un carro de color azul. El objetivo de la abstracción es pensar qué atributos y qué métodos podríamos dar a este objeto, que es un carro. En los atributos tendríamos la marca, el color del carro, el modelo del carro y el peso. Y en los métodos estaría encender, acelerar y frenar. Es decir que los atributos es lo mismo que un dato y los métodos es lo mismo que una funcionalidad, es decir, qué función cumple este carro. Es encender, acelerar y frenar, como ya lo habíamos mencionado. Ahora nos vamos con un segundo ejemplo. En este caso vamos a ver platillos de comida, dos de diferentes tipos. Un huevo y aquí podemos ver una carne. Y ahora el objetivo de la abstracción es pensar qué atributos y qué métodos podríamos dar a estos dos platillos. Bueno, en los atributos estaría la porción de los platillos, precio y la cantidad de estos dos platillos. Y en los métodos estarían servir, vender, reservar. Prácticamente es todo lo que nos dice una abstracción. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, compañeros y compañeras. En este momento, mi persona, el estudiante Dino Mainasa Maidana, voy a explicar lo que es acerca del encapsulamiento en el lenguaje C#. Como en otros lenguajes orientados a objetos, usamos lo que es el encapsulamiento, el cual nos permite proteger o crear límites de acceso a las variables y métodos de una clase que podemos crearlo. De esta forma podemos controlar con ello lo que es el comportamiento fuera y dentro de la misma clase. Los tipos de encapsulamiento en el lenguaje C# que existen son el siguiente, que podemos usar en el lenguaje C# de tipo public, private, protect, internal, protect, internal. Son los tipos de encapsulamiento que podemos tener en nuestro lenguaje actual que estamos llevando. El encapsulamiento de tipo public. Al declarar una variable de un método de forma public, lo que hacemos es que las funciones de cualquier objeto pueden acceder a los datos y métodos de una clase. Con este nivel de acceso que podemos tener, es el nivel de protección de datos más abajo. Como podemos ver aquí, hemos usado lo que es el tipo el método public de tipo cadena string. Encapsulamiento de tipo private. Con este nivel de encapsulamiento solamente se pueden acceder a lo que es el tipo de miembros, las instrucciones del código que estén contenidas dentro de una misma clase, como podemos ver en el ejemplo. Otros tipos de encapsulamientos existen, como lo que son el protect, que solo tiene acceso a la misma clase o clases derivadas. Internal, que se obtiene acceso de cualquier código del mismo ensamblado, pero no un ensamblado distinto. Protect internal accede a cualquier código del mismo ensamblado o de la clase derivada en otro ensamblado. Manejo del encapsulamiento. Los diferentes tipos de encapsulación pueden usarse al mismo tiempo en diferentes variables o métodos de una misma clase.
con lo que nosotros podemos definir qué elementos y miembros de una clase tendrán un acceso total o restringido, con un fin de proteger los datos que nos parezcan más importantes. Algunas formas de protección es usar variables privadas, pero las que podamos enviar la información en métodos públicos. Ejemplo, pues tenemos aquí, como podemos apreciar, es un ejemplo de clase encapsulamiento. Usamos lo que es el private de tipo cadena, y también el método public de tipo cadena, y estamos protegiendo lo que son el entero edad, y de esa forma también imprimimos con el console.writeLine. Esas son las referencias que hemos tomado acerca de la investigación. Con la explicación de mis compañeros, yo voy a hablar acerca de la herencia orientada a objetos. En esta nos habla acerca de que la herencia es una de las premisas y técnicas de la programación orientada a objetos, la cual permite a los programadores crear una clase general primero y luego más tarde crear clases más especializadas que reutilizan dicho código de la clase general. Además que la herencia también nos permite en sí escribir un código más limpio y legible. En otras palabras, la clase heredera es una especialización de su superclase. Una clase se define a partir de la otra, agregando su propia funcionalidad, además de que nos permite simplificar las estructuras complejas de una clase. Dicho esto, también nos hablan acerca de las características que posee una herencia. Estas serían algunas, que podríamos decir que la idea básica es poder crear clases basadas en clases ya existentes. Como sabemos, herencia es como algo que heredamos en sí de otra persona o sujeto, en este caso sería. Además, que nos dice que cuando se hereda de una clase existente se está reusando un código, ya sea los métodos y campos. Además de que se puede agregar métodos y variables para adaptar las clases a la nueva situación. Además de que en Java también nos permiten consultar por la estructura de una clase, las cuales son los métodos y variables. En eso también nos habla de que las clases que ya existen en sí se les llama superclases, clase base o clase padre. Además de que a la nueva clase se le llama subclase, clase derivada o clase hija. Como podemos ver en este ejemplo, la clase padre sería el vehículo y sus subclases serían en sí el coche, la moto, el bus, diremos taxi y otros. Continuando con esto, también nos hablan acerca de los tipos de herencia, en el cual nos habla de dos, que serían las simples y las que son las herencias múltiples. Primeramente vamos a hablar acerca de las herencias simples, que nos habla que este es un tipo de herencia de una clase que solo puede tener un padre, por lo que la estructura de clase sería como un árbol jerárquico, como podemos ver en la imagen. Además que es más fácil de entender y manejar, por tanto, por el programador como por el lenguaje. Además de que es limitada, puesto que en el mundo real un objeto puede pertenecer a varias clases. En cambio, la herencia múltiple nos habla en sí de que este es un tipo de herencia
que una clase puede tener uno o varios padres, por lo que la estructura de clase es como un grafo. Además de que es más realista y da al programador más libertad, más posibilidades de reutilización de código y que es mucho más difícil de utilizar por la posibilidad de siglos, como podemos ver. Y eso sería todo de, de este pilar que sería la herencia. Buenas, compañeros y licenciada. Les voy a presentar el tema de polimorfismo. La palabra polimorfismo está formada con raíces griegas y significa cualidad de tener muchas formas. Está compuesto de las siguientes palabras: polis de muchos y morfo de formas, más el sufijo ismo que es actividad o sistema. Definición de polimorfismo. Por polimorfismo entendemos aquella cualidad que poseen los objetos para responder de distinto modo ante el mismo mensaje. Tomemos las clases barco, avión y auto, todas ellas derivadas de la clase padre vehículo. Un vehículo cuenta con el método desplazarse, el cual será heredado por las clases hijas. Sin embargo, si bien todas son vehículos, cada objeto se desplaza de una forma distinta que cada una conoce. En este caso, si llamamos al método desplazarse desde auto, se ejecutará el método de la clase padre, pero lo mismo pasará si lo ejecutamos desde barco o avión. Como puedes ver, esta es la clase padre vehículo. Esos son los atributos, marca, modelo y el método de desplazarse. Y estas son las clases hijas: clase barco, avión y auto. Sus atributos y eso. Definición de polimorfismo. Para solucionar este problema debemos sobreescribir el método de la clase padre en cada clase hija para que de esta forma dé esta forma un mismo método. En este caso desplazarse realiza distintas acciones dependiendo de cada objeto. Polimorfismo sobrecarga. La sobrecarga puede ser considerada como un tipo especial de polimorfismo que casi todos los lenguajes de programación orientada a objetos incluyen. Varios métodos pueden tener el mismo nombre siempre y cuando el tipo de parámetros que recibe o el número de ellos sea diferente. Ejemplo. Aquí declaro la función estacionar y la clase vehículo. Invoco la función estacionar con la clase coche, otro función que es la misma función estacionar, pero para una moto, la misma función para un bus. No puedo invocar la función. Bueno, esto sería todo y gracias.